chisme, hay un chisme, hay un chisme, hay un chisme, hay un chisme. Resulta y viene a ser que Venezuela va a juramentar su presidente el próximo viernes. Ajá. Eso cuenta la noticia. Ajá. Uno de los participantes en las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González, de quien muchos entienden, asumen y creen que ganó las elecciones en ese país, está haciendo un periplo por diversidad de naciones de Latinoamérica y Estados Unidos. Ahí sí. Estuvo en Argentina, con Milei, estuvo en Uruguay y también estuvo en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí sí. Conversando con Joe Biden, mas no se reunió con Donald Trump. No pudo ver. ¿Qué pasó ahí? No pudo reunirse. No pudo, fue. Él estaba previsto para hoy. Sí, para hoy. pero no. La realidad es que no se pudo, no pudo y no se reunió. Está en Panamá. ¿Quién? No se reunió. Está en Panamá. Ok. Ha llegado donde el presidente Murilo a Panamá, De Panamá. donde el grupo IDEA está apoyando la moción de que la comunidad internacional reconozca a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, es el único que ha enseñado algo. en el Salón de la Porque Justicia. los demás nada más dice que ganó Maduro, pero no enseña ni un papel de fritura. sin embargo, En el Salón de la Justicia. Edmundo González también vendrá a la República Dominicana. ¿Cómo? Bien hecho. Consígale un micrófono a Mariano que está volviendo loco allí, Un micrófono a nuestro hermano ¿Cómo para Mariano. hablar? No, yo tengo un micrófono. Ah, ok. Lo que me preocupa es la cercanía de este señor habiendo más espacio. Sí, sí. Pero él es un hombre de paz, Mariano. Sí, pero que se aleje. Lo está invadiendo. Pero un hombre de paz. Pero habiendo tanto espacio. Invadiendo mi espacio interpersonal. No va a ver los españoles invadiendo los morenos. El asunto en cuestión es lo siguiente. Es que Edmundo González vendrá a la República Dominicana, Rafa. Eres un hombre de paz. Ajá. Y ya ha encontrado grupos de resistencia en el país. Claro. Tolerante. Gente que Hay entiende. tolerancia, no es democracia. Gente que entiende que no debe ser recibido por el presidente de la República en condición de presidente electo. Oigan esto, Pero sí pueden protestar eso, ¿verdad? Hay que buena es así la democracia. Entonces, dada la circunstancia, Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. ¿Qué dice Guillermo Moreno, el que bailó el dembow? ¿Pero qué baile? ¿Qué Guillermito. Míralo ahí. Dando su dembow del momento de aquella vez. No le fue bien, pero bailó. Amigo Una Guillermo Moreno. comunicación. Baila Era malo, persona baila que yo veo malo. que baila peor que Iván. Baila malo. Espérate, calma. Es el que espérate. peor A baila. ese no lo cargaron cuando Baila chiquito. malo. En un comunicado, Lo soltaron ahí en baile. en un comunicado de la Comisión de Relaciones Internacionales de ese colectivo político, que reza de la siguiente manera. Lea, Julio, lea, por favor. Alianza País hace un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, Ajá. para que no dé recibimiento de jefe de Estado Que yo entiendo. al ex candidato presidencial de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Es correcta la observación. En medio de un mundo tan convulsionado, lo prudente es apostar al restablecimiento de un ambiente de distensión que permita crear las condiciones para una mejor relación entre nuestras dos naciones. El señor González Urrutia y sus acompañantes no tienen derecho a arrastrar a la República Dominicana a un enfrentamiento diplomático con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, debe impedírseles que usen el territorio nacional para impulsar una agenda desestabilizadora de su favor, Eso es otra cosa. y nuestro país debe respetar. Primera vez que estoy de acuerdo con Guillermo. Bueno. Oye, En el bien, primer párrafo estoy de acuerdo con él, en el último no. a propósito de eso, el último párrafo lo voy a leer para entrar en contexto con Francia Sánchez, periodista en Miami, que da seguimiento a la toma de posesión de Venezuela. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que susciten en su país, sin ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponden a resolver a los venezolanos. Así es. A los venezolanos Así es. desarmados, ¿verdad? Así es. Que los desarmados enfrentan a la Fuerza Armada. Así es. Ayer, Le mandan a gente a matar, a que lo maten. Así es. Hay que ayer respetar el derecho la de los oposición demás. venezolana en la Asamblea Nacional también se pronunció y dijo que no quieren un gobierno interino, la oposición. No quieren un interino gobierno. No quiere un gobierno No, interino. no, que eso no soluciona nada. Con Guaidó se quedó demostrado eso. Claro. Entonces, para entrar en La el gente debate, sabe cómo se tumba un dictador. ¿Cómo se tumba? para entrar Claro, en el No debate recordemos en el 30 de breve, mayo, por amor a Dios, no para lo entrar en el recordemos. debate en breve, vamos con Francia Sánchez, periodista en Miami, que está dándole seguimiento O sea, a la toma de posesión.
Mi turno todavía no. Vamos para allá ahora. Nadie En habla. breve, vía Zoom, Nadie hablemos con hablaba esta aquí. distinguida dama. Tienes que ganarte tu espacio metiéndote. Adelante, Francia, buenas tardes, bienvenida a la Telerealidad. La ¿Cómo está? tenemos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y ofrecernos información. ¿Cuál es la visión que se tiene de la toma de posesión del próximo viernes en Venezuela? ¿Qué va a acontecer allí desde tu perspectiva? Bueno, lo que vaya a acontecer no lo sabemos, no lo sabe nadie, debe haber una estrategia detrás de esto. Ya Edmundo González Urrutia ha asegurado que estará en Venezuela para la toma de posesión. Oh. Es quien ha ganado las elecciones y por lo menos quien lo ha demostrado con las actas, que son las mismas actas del Consejo Nacional Electoral, emanadas del Consejo Nacional Electoral, no son actas que maneja la oposición, son las mismas actas que también tiene en su poder Nicolás Maduro y su grupo, y los demás países han pedido que estas actas se muestren para poder descifrar quién es el ganador de las elecciones, pero sin embargo hasta este momento, el viernes 10 ya es la toma de posesión y Nicolás Maduro no ha podido presentar estas actas. El CNE tampoco en su portal oficial, que es el organismo, la institución que oficialmente debería desglosar estos resultados, no los ha presentado. En otras elecciones ha sido así, en esta oportunidad no. Y es Edmundo González Urrutia en esta gira que ha podido llevar estas actas emanadas precisamente del Consejo Nacional Electoral, que lo dan ganador por más de 7 millones de votos. No sabemos qué va a pasar. Todo puede cambiar a último minuto. El día de mañana, jueves, hay una convocatoria en Venezuela hecha por la líder de la oposición, María Corina Machado, a que salgan a las calles. Y existe muchísimo miedo. Nada más el día de ayer, 20 personas fueron detenidas entre activistas de derechos humanos, periodistas, familiares de dirigentes políticos, entre ellos el yerno de Edmundo González Urrutia, y aún así él ha decidido seguir en esta gira. Francia, ¿tienes información acerca de una manifestación que está convocando también el chavismo o el madurismo en este caso a los sectores que se hacen llamar los comanditos o motorizados? En el día de ayer, pues Diosdado estaba en una reunión con ellos y también estaba llamando a que se lancen a las calles a defender el triunfo de lo que ellos entienden que es el gobierno de Maduro. Así es, Diosdado Cabello ha convocado a sus simpatizantes también a ir a la calle a apoyar lo que sería la toma de posesión de Nicolás Maduro. Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos tiempos en la convocatoria que hace el régimen de Nicolás Maduro, se ha visto que han perdido las calles y hay poca afluencia de sus simpatizantes a estos actos públicos. Sin embargo, habrá que ver si estas manifestaciones se encuentran en esos puntos junto con los que salgan en el llamado que ha hecho la líder de la oposición, María Corina Machado. Bien, Rafa. Bueno, este es un tema que levanta muchas pasiones. Sí. ¿Tú quieres que yo le haga una pregunta a ella o es mi Estamos turno? con ella ahora. Estamos conversando Estamos con ella. Bueno, pues... ¿Están yo hablando reservo con mi- ella? No, es que yo estoy consolidado en lo que voy a opinar. Entonces, cedo el turno para que cualquier Y el pregunta... Gracias, comentario- Paz. un comentario Muy amable. adelante. Vuelvo y pregunto entonces nueva vez, Francia, si tienes información de lo que aconteció en el día de ayer en la Asamblea Nacional. Se hicieron unas entregas de actas, se juramentó a Jorge Rodríguez y este había dicho, conjuntamente con otros miembros del gobierno de Maduro, que si Edmundo González hace presencia en Venezuela, automáticamente será hecho preso. Padre mío. Sí, de hecho hay incluso una recompensa para quien entregue a Edmundo González Urrutia. Yo te escuchaba decir que había un grupo de la oposición en la Asamblea Nacional Sí. que había intervenido el día de ayer. No existe grupo de oposición en la Asamblea Nacional. La Asamblea esos que se llaman opositores son quienes le siguen el juego a Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Los verdaderos dirigentes de oposición en Venezuela están en este momento en la clandestinidad. No existe ningún dirigente de oposición que en este momento, o preso, exactamente. No existe ningún dirigente libre en las calles de Venezuela hasta el día de mañana, que ya prometió María Corina Machado que saldría ella a acompañar a los manifestantes a esta convocatoria. Todos se encuentran en la clandestinidad o presos. Ivonne. Sí, buenas tardes. Desde su mirada, por supuesto, además de las actividades como tal que está cubriendo, ¿no consideraría,
y me corrige si no es así, la posibilidad de que en todo esto pudiera haber también un poco de marketing político con aquello de las persecuciones o las clandestinidades, y quiero referir el caso específico a la señora María Corina Machado, que durante todo este tiempo, atinadamente pienso yo, se ha quedado en Venezuela, pero se ha movido con cierta holgura. ¿No considera que si quisieran apresarle o si estuviera en la clandestinidad, ya no lo hubiesen hecho? ¿O todo es parte de un marketing? Bueno, creo que ellos consideran que hay un costo político alto al momento de apresarla. Sin embargo, no coincido con usted en que se ha movido libremente. Ha estado bastante tiempo en la clandestinidad. Veremos mañana qué ocurre cuando ella salga a la calle, y ningún dirigente se ha podido mover libremente. Y lo vemos con la detención el día de ayer del ex candidato presidencial Enrique Márquez, quien fue apresado el día de ayer. Apresado ni siquiera es la palabra, quien fue desaparecido, porque ni siquiera han dicho si tiene algún sitio de reclusión. Un hombre que además ha hecho frente a lo que ha pasado en las elecciones respetuosamente, apegado a la Constitución y a la legalidad, donde él ni siquiera ha hecho un llamado a la calle, donde lo que ha solicitado ante los organismos institucionales, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, que por favor, como lo exige la ley, se presenten desglosados los resultados de las elecciones presidenciales. Ante esta petición que hace un ex candidato presidencial, pues el día de ayer se lo llevan y lo desaparecen. ¿Han mostrado Creo algo? que ningún dirigente político de oposición puede estar libremente en la calle. ¿Han mostrado algún elemento que pueda inducir a pensar que se trató de una desaparición, o es porque simplemente dicen está desaparecido o lo desapareció el oficialismo como parte de la oposición? Bueno, su grupo no tiene información de dónde está su paradero, sus familiares tampoco, y ese ha sido el modus operandi que han usado los cuerpos de seguridad del Estado. Cada vez que se llevan a una persona detenida, se lo llevan encapuchado y esta persona desaparece, y días después es que se sabe sobre el paradero, pero ni siquiera los familiares hay una lista, verlos, ni claro. Hay una lista, Francia, de desaparecidos en todo este proceso desde el año pasado cuando se realizaron las elecciones en Venezuela. ¿Hay alguna lista que nos hagan pensar que parte del modus operandi? Hay muchísimos desaparecidos, hay muchísimos presos políticos, pero sí, no se necesita ni siquiera la lista. Si el mismo Nicolás Maduro en un acto público dijo que estaba habilitando en Tocorón y Tocuyito las cárceles para meter a más de 2.000 detenidos. Han habido excarcelaciones, que no son liberaciones, son excarcelaciones, porque estas personas tienen que atender llamados de los tribunales a posteriori, que son excarcelados, pero aún así quedan más de 1.400 personas todavía detenidas. Y los dirigentes políticos, está Perkins Rocha, William Dávila, hay muchísimos dirigentes políticos desaparecidos que no les permiten a sus familiares, ni siquiera les permiten la defensa privada a conocer su caso y a verlos donde están en sus lugares de reclusión. Francia, entonces, ¿cómo sería una toma de posesión o asunción al poder de Edmundo González con una Asamblea Nacional que corresponde al chavismo o al madurismo en mayoría? Y como tú planteabas, yo tengo una foto aquí que establece los miembros de la oposición que están aquí, según recogen algunos medios internacionales, que tú dices que esos son títeres de la oposición que le hacen el juego, o títeres del oficialismo que le hacen el juego al oficialismo, que no son oposición. Entonces, ¿cómo asumiría Edmundo González la presidencia con una Asamblea Nacional que tiene que ratificarlo, siendo del oficialismo y contrario a todo lo que él postula? Bueno, esa es la pregunta que todos se hacen, y aquí juega un papel importante la Fuerza Armada del país, los militares de Venezuela, quienes tienen que apegarse a la Constitución. Y Edmundo González Urrutia, que no es un caso igual al de Juan Guaidó, cuenta con la legitimidad de origen, que es elegido por el pueblo, por la voluntad popular, y según la Constitución es quien debe tomar posesión del cargo como ejecutivo de la nación. En esto juega un papel importante los militares. Es de gran conocimiento del mundo que
que la cúpula militar, pero eso es solo la cúpula, el resto de los militares no sabemos cuál es su posición, hay mucho miedo sembrado por parte del régimen de Nicolás Maduro, la cúpula está pues comprada y está del lado de la represión y de Maduro. Sin embargo, pues el que acciona el fusil no es el que da la orden. Así que todo puede ocurrir a último momento. Habrá que esperar lo que ocurra el día de mañana con estas concentraciones y habrá que esperar lo que ocurra el viernes 10 de enero, que es la toma de posesión, a ver de qué lado se va a poner la Fuerza Armada Nacional, de qué lado se van a poner los militares, si es del lado de la Constitución o del lado de la represión. Mariano y luego Rafa. Una aclaración que quisiera que me hagas. Escuché que decías que los desaparecidos no le están dando la oportunidad de que se defiendan, que tengan abogados. Usted me imagino que se refiere a los presos políticos, porque los desaparecidos Correcto. Me imagino que no se saben dónde están. Acláreme eso. Sí, a los presos políticos que ya saben cuál es el lugar de, por ejemplo, Enrique Márquez todavía no saben en dónde se encuentra, que lo desaparecieron ayer. Sin embargo, hay otros presos políticos como Perkins Rocha, que era del equipo de María Corina Machado, por ejemplo. Sus familiares saben dónde se encuentran, pero no le permiten ingresar a verlos, no le permiten tener defensa privada, un abogado privado que lleve su caso. Algo así como lo que pasó, por ejemplo, cuando Hugo Chávez estuvo preso en la cárcel de Yare, ¿o es distinto en esta ocasión? Pues no sé cómo habrá sido en la ocasión en que Chávez estuvo en la cárcel de Yare, si se le permitieron sus derechos. En todo caso, la verdad es que esas comparaciones, el derecho resguardan lo que es el derecho de cada ciudadano. Es criticable del lado donde venga. A una persona que es apresada por el motivo que sea, tienen que prestarle y respetarle sus derechos humanos y los derechos que establece la Constitución de cada país. Estoy de acuerdo con usted, nada más es un poco para entender el fenómeno. La condición de los presos políticos. Sí, no sé en qué medida se le respetaron los derechos humanos a Hugo Chávez. Supongo que sí, porque llegó a ser presidente. Hoy en día, no sé si usted ha escuchado las declaraciones de los presos políticos que han sido liberados. Un Loren Salé, por ejemplo, que recibió torturas, que intentó suicidarse, que reciben torturas duras, torturas blandas, y lo han denunciado ante la Corte Penal Internacional y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Están todos los expedientes de presos políticos que ya han sido liberados y que han podido irse al exilio. Miren, yo, como dije, no tengo una pregunta, pero sí tengo una posición a partir de lo conversado ayer y lo que ha ocurrido. Primero, desde mi perspectiva, no hay un presidente electo de Venezuela en este momento porque no hay resultados electorales. Ayer dijimos, este ha sido el proceso electoral más cuestionado a nivel global y Venezuela no ha sido capaz ni siquiera de cumplir con los mínimos reclamos que hizo el grupo de presidentes, digamos, favorables al chavismo, donde está Lula, donde está Petro y donde estaba un tercer presidente, que no sé si Boric, donde exigían la publicación de los resultados. Nadie conoce los resultados de las elecciones de Venezuela. Por lo cual, ese punto tiene que quedar claro. Segundo, en Venezuela hay una violación sistemática a los derechos políticos de las expresiones de oposición. Hugo Chávez fue apresado luego de un intento de golpe de Estado en la década de los 90 y pudo después libremente presentarse como candidato a la presidencia. En Venezuela, un tribunal dice que Gerald cometió una falta simple y lo inhabilita por 5 años para presentarse a un cargo público, por lo cual no puede presentarse. Fue el caso de María Corina Machado, por ejemplo. Entonces, los que hablan de democracia en Venezuela lo hacen simplemente por simpatía con el chavismo y les resulta difícil cuestionar las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, cuando en los años 70 y 80 reclamaban de los gobiernos de derecha lo que hoy no se atreven a cuestionarle al chavismo. Entonces,
Debemos ser en la República Dominicana coherentes alrededor de la defensa de la democracia y de la integridad del proceso político. En Venezuela no hay integridad del proceso político porque no hay libertad real para el ejercicio de la política. Pero déjame Francia. decirte a propósito de tu comentario, porque me estás aludiendo. No, perdón, me está aludiendo en su comentario. A propósito, y voy a ser mucho más breve de lo que tú pudiste ser. Quiero que tú sepas, en el caso de Venezuela, como en muchos de los procesos que se han dado en América Latina, el denominador común ha sido precisamente la corrupción, que también en República Dominicana en el partidarismo lo padecemos, la corrupción, la impunidad y la crisis de los partidos mismos que se quieren reivindicar. Estamos hablando del Sin chavismo, ¿verdad? asumir El chavismo, tú estás posiciones. hablando. Precisamente. Hugo Chávez Frías surge a propósito Hace 30 de la años, crisis, hace pero 30 años, pero no 30. Háblame de la pero no Venezuela de me hoy, 30 años interrumpas, después. Rafael, que tú eres más educado de ahí. Yo te escuché. Padre, Lo eres. Tenemos una invitada. Y y tenemos que respeto, irnos a la pausa. no Se se está está viendo el irrespetando porque él no hizo pregunta a la invitada, sino que hizo comentario. Y en él me aludía, aunque no directamente. Oh. Lo que estoy diciendo que como estudio de los fenómenos, y ella, que supongo Bien. conoce también el contexto de lo que ocurre en Venezuela, que es improbable analizar sin ver la geopolítica. Hay que incorporarla, porque en todo caso, como bien tú dices, y estoy de acuerdo, como iniciabas tu comentario, No, tenemos que aquí irnos. no hay un ganador, tiene que darlo el Consejo Supremo Electoral. Entonces, ni lo es Urrutia, ni lo sería hay ganador. tampoco Maduro, en todo caso, ¿verdad? Entonces, aquí habría que buscar una fórmula Caramba. intermedia para que ni uno ni otro, porque no ha habido un pronunciamiento. voy a pedir excusas. Quiero aclarar algo, Señores, perdón. Quiero aclarar algo, Por porque favor. yo aludo más al comunicado Está bien. de un partido que representa el 0.33%, el intolerante comunicado ese, que dice que no deberíamos aceptar ni darle recibimiento de jefe de Estado. El único país de los que va a recibir a González Urrutia que no lo ha reconocido como presidente es República Dominicana, ¿eh? Bueno, pero la OEA es muy Sí, clara claro. en el Perdón, capítulo perdón, 3. perdón, La OEA es muy perdón, clara en lo que perdón, dice. Escúchame, mi amor, Sí, discúlpame. está bien, dale. Tenemos que irnos, tenemos una invitada a quien debemos respeto. Francia Agradecemos Sánchez. a Francia Sánchez, que ha estado con nosotros compartiendo muy amable ella. información con relación a lo que está aconteciendo en Venezuela. Gracias, Francia, por haber estado con nosotros, por estar aquí y por llevarnos toda la información desde la perspectiva que tienes a nivel del exterior de lo que está aconteciendo en Venezuela. ¿Tenemos a Francia ahí todavía? Ahí está Francia. Adelante, Francia, una última Sí. reflexión para irnos a la pausa. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo coincido en muchas cosas que decía el invitado, pero menos en que no hay unos resultados. Y sí hay resultados y están publicados incluso en un portal donde pueden ser verificados, porque eso tiene un código. Porque Oficiales, vienen Francia. emanados de las máquinas del Consejo Nacional. Son oficiales. Lo de son la- actas que las ah, tienen bueno. en físico, que son emanadas de las máquinas del Consejo Nacional Electoral y son verificables. Entonces, hay manera de verificar que sí hay un ganador, lo pueden hacer. Y en todo caso eso es lo que se está llevando a todos los países, a todos los gobiernos de no solo de América Latina, los que recibieron aquí en el gobierno de Joe Biden y los que han recibido en la Unión Europea también. Bien, pues muchísimas gracias, Francia, por compartir con nosotros información. Mañana, banda, atención. Ay, dale aquí. Y excúsanos. Francia, gracias. Francia, y excúsanos. perdónanos, Francia, excúsanos. Esto es un programa de debate y de panel. Atención, banda. Ellos no El son problema es que así. aquí Y hay... excúsanos, Francia. No, está bien, pero imagínate, aquí solo tenemos algunos derechos a preguntar. A partir de ahora vamos a comenzar a acusarnos por la dinámica del show. Sí, pero Esa es ellos la no son dinámica, es así. cierto. Ellos no son así, Pero- son peores de ahí. Oh, aquí se trata de eso, de debatir sobre Claro, la base del claro. respeto y de las ideas, y es lo que Así. intentamos hacer Rafael y yo. Totalmente de acuerdo. El problema es que aquí nada más tienen derecho a preguntar reiterativamente unos y otros. Claro que sí, por eso unos y otros. preguntamos, después que Y tú hiciste otros. 40 Unos y preguntas. otros. Unos y otros. Y otras. Es así. Y todos. Que no haga yo 2 preguntas corridas para que tú veas. El mundo Que no se la acaba. haga. Pero está bien. Mañana van.